Buscaba paz en la playa y encontré a mi esposo con otra. Él suplicó, no es lo que parece, mi amor, pero sus mentiras apenas comenzaban y mi mundo se derrumbó. ¿Qué harías en mi lugar? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Javier, tengo 35 años y, hasta hace poco, pensaba que tenía una vida bastante normal, incluso envidiable para algunos. Soy arquitecto, un trabajo que me apasiona pero que, siendo honesto, me consume. Últimamente, un proyecto para un corporativo en Santa Fe me tenía al borde del colapso, con noches en vela y el estrés carcomiéndome los nervios. Pero el verdadero desgaste, la erosión silenciosa que me estaba minando por dentro, no venía del estudio ni de los planos, sino de mi propia casa, de mi relación con Ricardo, mi esposo desde hacía 8 años. Ricardo siempre fue el alma de la fiesta, encantador, carismático, el tipo de hombre que llena una habitación con su presencia. Yo, más reservado, detallista, quizás un poco perfeccionista por mi profesión, encontré en su extroversión un complemento. O eso creía. Desde hacía unos 6 meses, quizás más, las cosas habían empezado a cambiar, de forma sutil al principio, como una grieta diminuta en un muro que solo el ojo entrenado puede ver. Ricardo estaba cada vez más distante, irritable. Su celular se había convertido en una extensión de su mano, siempre con la pantalla hacia abajo, con sonrisitas secretas que no eran para mí. Las excusas de mucho trabajo y juntas hasta tarde en su puesto de gerente de ventas se volvieron la norma. Intenté hablarlo, claro que sí. Recuerdo una noche, estábamos cenando una pasta insípida que apenas probamos. Ricardo, le dije con un nudo en la garganta, siento que algo pasa entre nosotros, estamos distantes. ¿Estás bien? Él ni siquiera levantó la vista de su plato, o quizás sí, pero solo para regalarme una de esas miradas condescendientes que había perfeccionado. Ay, Javier, no empieces. Estoy agotado, el trabajo me tiene loco. Siempre tan paranoico, tan sensible. Con la presión que tengo encima y tú vienes con esto. Gaslighting puro y duro, aunque en ese momento yo solo sentía una punzada de culpa, como si de verdad estuviera exigiéndole demasiado. La gota que derramó el vaso, o al menos la que me hizo ver que necesitaba huir, aunque fuera por unos días, fue una tontería, o eso parecería. Encontré en el bolsillo de su saco, mientras lo llevaba a la tintorería, el recibo de una cena carísima en el Porfirios de Polanco, de un martes en que supuestamente había estado trabajando hasta las 1000 en la oficina, cerrando un trato imposible. Cuando se lo mostré, con la voz temblorosa, esperando una explicación lógica, él simplemente se rió. Ah, eso. Fue una cena con un cliente potencial, mi amor, de esas que la empresa paga. Ni me acordaba. ¿Ahora también vas a revisar mis bolsillos como si fuera un delincuente? Me sentí estúpido, invasivo. Y lo peor es que una parte de mí le creyó, o quiso creerle. Pero la semilla de la duda, esa que él mismo había sembrado con sus desplantes y sus mentiras, ya estaba germinando. Necesitaba espacio, aire, un lugar donde mi cabeza dejara de dar vueltas. La playa. Un pequeño hotelito boutique en la costa de Oaxaca, un lugar llamado Mazunte al que fuimos al principio de nuestra relación, cuando todo parecía más simple, más real. Se lo planteé esa misma noche. Ricardo, necesito unos días. Me voy a la playa, a Mazunte. Solo. Para mi sorpresa, o quizás no tanta, aceptó de inmediato, con una sonrisa que, por primera vez, me pareció completamente falsa, casi ensayada. Claro, mi vida, ve. Te lo mereces, te hará súper bien. Desconéctate por los dos. Yo, la verdad, con este cierre de mes, imposible moverme. La despedida en el aeropuerto fue fría, casi protocolaria. Un abrazo rápido, un cuídate sin emoción. Mientras caminaba hacia la sala de abordar, sentí un mal presentimiento, una opresión en el pecho.
Lo achaqué al cansancio, al estrés acumulado. Qué ingenuo fui. No sabía que estaba huyendo de un infierno para encontrarme de frente con otro, uno mucho más personal y devastador. Aterricé en Huatulco y de ahí tomé un taxi que serpenteó por carreteras bordeadas de vegetación exuberante hasta llegar a Mazunte. El hotelito era tal como lo recordaba, cabañas rústicas pero encantadoras, con techos de palma y una vista espectacular al Pacífico. El aire olía a sal, a tierra húmeda, a flores exóticas. Por unas horas, casi logré engañarme a mí mismo. Caminé por la playa, sentí la arena tibia bajo mis pies descalzos, el sol acariciando mi piel. Intenté leer, pero mi mente era un torbellino. La paz que había venido a buscar se sentía escurridiza, como un espejismo. Llamé a Ricardo esa primera noche. Contestó al tercer timbrazo, su voz sonaba apresurada, distante. Hola, mi amor, ¿todo bien? Qué bueno que llegaste. Oye, ¿te hablo en un rato, sí? Estoy justo en una llamada importante con unos clientes de Monterrey. Nunca me devolvió la llamada. Sentí una punzada de decepción, pero la justifiqué, está ocupado, Javier, tiene un trabajo demandante. Siempre encontrando excusas para él. Al día siguiente, decidí explorar un poco más. Caminé hacia Punta Cometa, con la intención de ver el atardecer desde ese promontorio rocoso. Para llegar, tenía que pasar por una zona de playa un poco más alejada del bullicio turístico, bordeando un área de manglares. Mientras caminaba, vi a lo lejos, estacionado bajo la sombra de unas palmeras desvencijadas, un coche que me resultó extrañamente familiar. Era una camioneta Mazda CX-5 color rojo, idéntica a la de Ricardo. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de incredulidad y pánico. Las placas. Eran las de su coche. No puede ser, me dije. Debe haberla rentado, es un modelo común. Estoy volviéndome loco, viendo cosas. Intenté convencerme, pero la semilla de la sospecha, esa que había intentado ahogar, creció con una fuerza arrolladora. ¿Qué demonios hacía su camioneta aquí, en este rincón perdido de Oaxaca, cuando él supuestamente estaba ahogado en trabajo en la Ciudad de México? Decidí no pensar más en ello, al menos por el momento. Continué mi camino hacia Punta Cometa, pero la imagen de la camioneta no se apartaba de mi mente. El atardecer fue espectacular, el cielo tiñéndose de naranjas, púrpuras y rosas, pero apenas pude disfrutarlo. Una angustia fría se había instalado en mi pecho. Regresé al hotelito ya anocheciendo, por un sendero diferente que bordeaba la playa principal. Y entonces, en una de las caletas más apartadas, una que Ricardo y yo solíamos frecuentar en aquel primer viaje porque era más íntima, más escondida, los vi. No había lugar a dudas, ni a la autocompasión de creer que mi mente me jugaba una mala pasada. Era Ricardo. Ricardo, mi esposo, el hombre con el que había compartido casi una década de mi vida. Y no estaba solo. Estaba abrazado, besándose con una pasión que yo no recordaba haber visto en él en años, con una mujer. Me quedé helado, el aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La sangre me hirvió y luego se me congeló en las venas. La mujer se giró ligeramente y pude verle el rostro. Sofía. Sofía, una compañera de trabajo de Ricardo, del departamento de marketing. Una mujer que había estado en nuestra casa, en nuestras cenas de amigos, que me había sonreído con esa hipocresía que ahora entendía a la perfección. La doble traición. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que apoyarme en una palmera para no caer. Con manos temblorosas, torpes, saqué mi celular. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré grabar un video corto, de unos 30 segundos. La calidad no sería la mejor con la poca luz del atardecer, pero era suficiente. Se les veía a ellos, a sus risas, a sus besos robados en mi paraíso personal. Cada segundo de grabación era una puñalada en mi alma. Me sentí sucio, humillado, roto en 1000 pedazos. Mi escape, mi intento de desconectar, se había convertido en la cruda revelación de una pesadilla. No pude quedarme ni un minuto más en ese lugar que se había convertido en el escenario de mi humillación.
Regresé a mi cabaña como un autómata, la rabia y el dolor luchando por el control dentro de mí. Empaqué mis cosas con una furia helada, arrojando la ropa a la maleta sin cuidado alguno. Cada objeto me recordaba a Ricardo, a nosotros, a la mentira que había sido mi vida. Conduje de vuelta a la ciudad esa misma noche, o más bien, inicié el largo trayecto. Eran horas de carretera hasta el aeropuerto de Huatulco, y luego el vuelo. No recuerdo mucho de ese viaje, solo la imagen repetitiva de Ricardo y Sofía besándose, grabada a fuego en mi retina. En algún punto de la madrugada, orillado en una gasolinera perdida, llamé a Laura, mi hermana. Apenas pude articular palabra entre sollozos. Ella, que siempre ha sido mi roca, mi cable a tierra, me escuchó con una paciencia infinita. Javier, cálmate, por favor. Ven directo a mi casa en cuanto aterrices, ¿me oyes? No vayas a tu departamento. Ven conmigo. Su voz firme, aunque preocupada, fue un pequeño ancla en medio de mi tormenta. Aterricé en la Ciudad de México al amanecer, sintiéndome como un fantasma. Laura me esperaba en el aeropuerto. No dijo mucho, solo me abrazó fuerte y eso fue suficiente para que me derrumbara de nuevo. Ya en su departamento en la colonia Roma, con un café temblando en mis manos, decidimos que tenía que confrontar a Ricardo de inmediato. Desde mi celular, marqué su número. Contestó al segundo timbrazo, su voz sonaba somnolienta y, oh, la ironía, ligeramente irritada. Bueno. Javier, ¿qué pasó? ¿Ya regresaste tan pronto? Con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, le dije, estoy en casa de Laura. Necesito que vengas ahora mismo. Y ahórrate las mentiras, Ricardo. Sé que estás, o estabas, en Mazunte con Sofía. Los vi. Un silencio denso, pesado, se instaló al otro lado de la línea. Podía casi oír los engranajes de su cerebro trabajando a toda velocidad, fabricando la siguiente sarta de embustes. ¿De qué hablas, Javier? Su voz intentaba sonar confundida, inocente. Estoy en la ciudad, tuve una cena de trabajo anoche, llegué tardísimo. Debes estar agotado, viendo cosas. ¿Sofía? ¿En Mazunte? ¡Qué coincidencia! Seguro te confundiste de persona, mi amor. La palabra amor sonó como un insulto. No me quieras ver la cara de imbécil, Ricardo, mi voz subió de tono, a pesar de mis intentos por mantenerme sereno. Tengo un video. Así que ven para acá y hablemos como los adultos que se supone que somos. Colgué antes de que pudiera replicar. Tardó casi una hora en llegar. Una hora en la que Laura no se separó de mí, ayudándome a repasar lo que diría, a no dejarme manipular. Cuando finalmente timbró, sentí que el corazón se me saldría del pecho. Laura abrió. Ricardo entró con una expresión de preocupación fingida que casi me hizo reír amargamente. Javier. ¿Qué es todo este drama? ¿Qué video ni qué nada? Sin decir palabra, conecté mi celular a la televisión de Laura y reproduje la grabación. 30 segundos de su traición en pantalla grande. La sonrisa se borró de su rostro. Palideció. Intentó hablar, tartamudeó. Y entonces comenzó el espectáculo de manipulación al que ya me tenía, tristemente, acostumbrado, pero esta vez elevado a la enésima potencia. Primero, la negación vehemente, ese no soy yo. Es un montaje, alguien que se parece. Tú sabes que yo nunca te haría algo así. Luego, cuando vio que no cedía, cambió a la minimización, bueno, sí, está bien, soy yo. Me encontré a Sofía de pura casualidad en la playa, ¿qué querías que hiciera? Solo estábamos platicando, poniéndonos al día. Eres tan celoso, Javier, siempre magnificas todo. Platicando, exploté. ¿Así se platica ahora, Ricardo? ¿Besándose como si no hubiera un mañana en el lugar que era nuestro? Viendo que la negación y la minimización no funcionaban, pasó al victimismo y a culpar a la amante. Mira, Javier, sí, cometí un error. Estaba confundido, me sentía solo últimamente, tú has estado tan metido en tu trabajo. Y Sofía, pues, ella fue muy insistente, se me insinuó y yo soy un idiota, caí. Pero no significó nada,
te lo juro. Fue una estupidez. Y entonces, las lágrimas de cocodrilo, las súplicas, las promesas vacías de que nunca más, de que lo nuestro es lo único que importa. Laura, que había permanecido en silencio, observándolo con una mirada que podría congelar el infierno, intervino: Ricardo, ahórrate el show. Javier no es tonto. Con la fuerza que me dio el apoyo de mi hermana, lo miré a los ojos. Dame las llaves del departamento, Ricardo. Necesito espacio. Necesito pensar. Y no puedo hacerlo contigo cerca. Vete a un hotel, con tu mamá, donde quieras, pero vete. Su rostro se contrajo en una mueca de ira, pero luego la reemplazó por una de falsa tristeza. Me entregó las llaves y se fue, azotando la puerta al salir. El primer round había terminado, pero yo sabía que la guerra apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron un infierno borroso. Me quedé en el departamento de Laura, incapaz de enfrentar mi propia casa, ahora convertida en el mausoleo de una relación muerta. Lo primero que hice, después de dormir casi 24 horas seguidas por puro agotamiento emocional, fue llamar a mi madre, Elena. Necesitaba contarle, no sé, quizás el consuelo que se supone una madre debe dar. Su reacción, sin embargo, fue como un balde de agua fría. «Ay, hijito», suspiró al otro lado de la línea después de que le contara, entrecortadamente, lo sucedido. «¿Pero estás completamente seguro? A lo mejor fue solo un desliz, un error sin importancia. Ya sabes cómo son los hombres a veces, impulsivos. ¿No habrás descuidado un poco la relación últimamente, con tanto trabajo?» Sus palabras, en lugar de aliviarme, me hundieron más. Sentí como si, de alguna manera, yo también tuviera la culpa de la traición de Ricardo. La conversación terminó con ella diciéndome que pensara bien las cosas antes de tomar decisiones drásticas, que un matrimonio es para siempre. Salí de esa llamada sintiéndome aún más solo y desamparado. Mientras tanto, Ricardo, fiel a su estilo, no perdió el tiempo. Corrió a refugiarse con sus padres, Arturo y Pilar, quienes siempre lo habían tratado como a un príncipe intocable. No tardaron ni un día en llamarme. Primero fue Pilar, su madre, con una voz melosa que destilaba veneno. «Javier, querido, Ricardo nos contó lo que pasó. Estamos muy apenados, pero entiéndelo, es joven, a veces los hombres cometen errores. Sofía Segaramente tuvo la culpa. Esas mujercitas de ahora son unas trepadoras. Un hombre de verdad, un buen esposo, perdona esas cosas, Javier. No hagas un escándalo que solo nos va a perjudicar a todos». Luego llamó a Arturo, su padre, más directo, más amenazante. «Mira, Javier, seamos prácticos. Este tipo de cosas pasan. Te ofrezco una compensación generosa si dejas esto por la paz. No querrás manchar el nombre de la familia ni el tuyo propio con un divorcio escandaloso, ¿verdad?» Su intento de comprar mi silencio me revolvió el estómago. Colgué sintiendo una náusea profunda. Era evidente que para ellos, yo era el problema, el que estaba exagerando una tontería. Y como si eso no fuera suficiente, Sofía, la descarada, intentó contactarme. Me llegó un mensaje de texto a mi celular: «Javier, lamento mucho cómo te enteraste. Pero Ricardo y yo tenemos algo real. Él por fin se dio cuenta de con quién quiere estar y qué tipo de vida merece. No te aferres a algo que ya murió. Sé fuerte». ¿Sé fuerte? La bloqueé de inmediato, pero guardé el mensaje. La audacia de esa mujer era increíble. ¿Intentaba provocarme, humillarme aún más? En medio de toda esta toxicidad, la llamada de Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, fue como un oasis. Se enteró por Laura. «Javier, hermano, acabo de hablar con tu hermana. Qué poca madre tiene ese cabrón. Escúchame bien, no estás solo en esto, ¿ok? Ese tipo es un narcisista de manual, ya se le veían las mañas, pero uno es pendejo y se ciega. Necesitas protegerte legal y emocionalmente. Tengo el contacto de una abogada fiscalista que es una perra para estos casos, te puede ayudar a blindarte. Y mi departamento es pequeño, pero aquí tienes un sofá y un amigo que te va a escuchar sin juzgarte». Sus palabras,
directas, sin filtros, pero llenas de lealtad, me dieron un respiro. Un par de días después, armándome de valor, fui a mi departamento a recoger algunas cosas esenciales. Necesitaba ropa, documentos. Al salir, me topé en el pasillo con la señora Remedios, mi vecina del 3B, una viuda de unos 60 y tantos años, siempre observadora desde su puerta entreabierta. Con una expresión de falsa compasión que no lograba ocultar una chispa de satisfacción, me dijo: «Ay, joven Javier, qué pena lo de usted y el joven Ricardo. Si vieras, yo ya me lo olía desde hace meses. A Ricardito lo veía entrar y salir a deshoras, muy misterioso. Y esa señorita Sofía, más de una vez la vi esperándolo en el coche en la esquina o subiendo a hurtadillas cuando usted no estaba. Una vez hasta le reclamé porque Ricardo estacionó su camionetota bloqueando mi entrada y fue muy grosero el joven, muy prepotente. Me dio fechas aproximadas, detalles. Su chisme, aunque inoportuno, me abrió los ojos a una verdad aún más dolorosa: la infidelidad de Ricardo no era un desliz reciente, era un engaño elaborado y sostenido en el tiempo. La información de la señora Remedios, aunque dolorosa, se convirtió en una pieza más del rompecabezas que estaba empezando a armar. La revelación de la señora Remedios, sumada al cinismo de Ricardo y su familia, y a la desfachatez de Sofía, encendió en mí una nueva determinación. Ya no era solo el dolor de la traición, era una necesidad imperiosa de saber toda la verdad, de entender la magnitud del engaño. Y, sobre todo, de reunir pruebas. Laura, con su mente de abogada, me dijo: «Javier, el dolor es inevitable, pero no podemos dejarnos ahogar por él. Necesitamos ser inteligentes. Si este tipo te ha estado engañando por meses, es probable que haya más cosas ocultas. Hay que investigar sus finanzas, sus movimientos. Un cabrón así no solo es infiel emocionalmente». Así que, armados de café y coraje, Laura y yo nos convertimos en una especie de equipo de investigación improvisado. Empecé por lo obvio: correos electrónicos compartidos, cuentas de servicios en la nube a las que ambos teníamos acceso. Recordaba algunas contraseñas que Ricardo usaba para todo, con esa arrogancia de quien se cree intocable. Y no tardamos en encontrar oro, o más bien, lodo. Descubrimos una tarjeta de crédito American Express que Ricardo había sacado a su nombre, pero vinculada a una cuenta conjunta que teníamos para gastos del hogar. Los estados de cuenta eran un desfile de cinismo: cenas en restaurantes exclusivos a los que nunca fuimos juntos. Reservaciones en hoteles boutique en San Miguel de Allende y Valle de Bravo durante fines de semana en los que él supuestamente tenía viajes de trabajo urgentes. Compras en joyerías y tiendas de ropa de diseñador cuyos productos yo jamás había visto. Crucé las fechas de esos gastos con su calendario de Outlook, al que aún tenía acceso desde la laptop compartida. Todo cuadraba con una precisión nauseabunda. Estaba financiando su doble vida con nuestro dinero, con el dinero por el que yo también me partía el lomo todos los días en el despacho. Pero el golpe más duro estaba por llegar. Laura, a través de un amigo suyo que trabajaba en una notaría, logró investigar un poco más a fondo. Y así fue como descubrimos el préstamo. Hacía poco más de un año, Ricardo había solicitado un crédito personal considerable, supuestamente para remodelar integralmente nuestro departamento y hacer unas inversiones inteligentes. Recuerdo vagamente haber firmado unos papeles que él me pasó con prisa una mañana, diciendo que eran solo trámites de rutina para actualizar datos bancarios. El dinero, por supuesto, nunca se invirtió en el departamento. Y lo peor, el préstamo estaba a nombre de los dos. Su firma era perfecta, pero la mía era una imitación burda, o quizás yo, en mi estupidez y confianza ciega, había firmado sin leer, creyendo en sus mentiras. Ahora teníamos una deuda considerable, una deuda que él había generado para sus propios fines oscuros. Estaba lívido, pero una extraña calma helada comenzaba a asentarse en mí. Ya no había espacio para las lágrimas, solo para una creciente sed de justicia. Y entonces, como si el universo decidiera que ya había tenido suficiente, llegó un correo electrónico a mi cuenta personal, de un remitente desconocido. El asunto decía: información sobre Ricardo A. Dudé en abrirlo, pero algo me impulsó a hacerlo. El mensaje era corto y directo:
estimado Javier, escuché por casualidad lo que te sucedió con Ricardo. No me sorprende. Trabajé con él hace un par de años en Global Solutions. Ricardo es un estafador de guante blanco. A mí y a otros colegas nos defraudó con un supuesto esquema de inversión interna. Sofía R. era su cómplice ya desde entonces, desviaban fondos de proyectos para sus gastos. Revisa bien sus movimientos en una cuenta del banco XYZ, específicamente de hace 2 o 3 años. Suerte. Un ex colega que prefiere el anonimato. Firmaba simplemente como Fernando. Este correo fue el plot twist que terminó de armar el rompecabezas. Sofía no era solo la amante, era su socia en el crimen, su cómplice desde hacía años. La infidelidad era solo la punta de un iceberg de engaños mucho más profundo y siniestro. Decidí que era momento de confrontar a Sofía, pero esta vez con una estrategia. No iba a ser una escena de celos. Con Laura a mi lado, como mi abogada y mi apoyo moral, la cité en una cafetería neutral cerca de su oficina. Cuando llegó, su actitud era de una arrogancia insultante. Vaya, Javier, ¿a qué debo el honor? ¿Vienes a suplicar que te devuelva a tu maridito? Laura tomó la palabra primero, con una voz profesional y cortante. Señorita Rivas, estamos aquí para hablar de ciertos movimientos financieros irregulares en los que usted y el señor Ricardo Altamirano parecen estar involucrados, no solo recientemente, sino desde hace algunos años en la empresa Global Solutions, y también en relación con un préstamo fraudulento. Le mostramos copias de algunos estados de cuenta y el correo anónimo de Fernando, sin revelar su identidad, por supuesto. La sonrisa de superioridad de Sofía se desvaneció. Intentó negarlo, tartamudeó que no sabía de qué hablábamos, pero su palidez y el temblor en sus manos la delataron. Supimos que habíamos tocado una fibra sensible. La investigación apenas comenzaba. Con el arsenal de pruebas que habíamos acumulado, desde el video en la playa hasta los documentos financieros y el testimonio anónimo de Fernando, Laura, actuando ya formalmente como mi abogada, solicitó una reunión de negociación de divorcio y separación de bienes con Ricardo y su representante legal. Sabíamos que él intentaría minimizar los daños, así que nos preparamos para la guerra. La reunión se llevó a cabo en una sala de juntas de un despacho de abogados en Polanco, un territorio neutral pero intimidante. Ricardo llegó acompañado no solo de su abogado, un tipo con cara de pocos amigos, sino también de sus padres, Arturo y Pilar, quienes entraron con un aire de superioridad. Como si fueran los dueños del lugar y nosotros unos simples plebeyos. Su presencia no me sorprendió, era obvio que vendrían a intentar ejercer presión. Para mi sorpresa, y por petición mía, mi madre Elena también estaba allí. Después de nuestra tensa conversación inicial, habíamos hablado largo y tendido. Le había mostrado algunas de las pruebas, y aunque le costó aceptarlo, la venda de los ojos finalmente le había caído. Quería que escuchara de primera mano la calaña de hombre con el que me había casado y la familia que lo solapaba. Comenzó el abogado de Ricardo, con un discurso condescendiente sobre los inevitables desacuerdos en un matrimonio y proponiendo una separación amistosa y discreta. Con una compensación económica para mí que era francamente insultante. Cuando terminó, Laura tomó la palabra. Con una calma y profesionalismo que admiré profundamente, comenzó a exponer nuestro caso, punto por punto, como si estuviera en un juicio. Primero, la infidelidad. Proyectó en una pantalla el video de Mazunte, las fotos, los mensajes de Sofía. Ricardo se removió incómodo en su asiento. Sus padres bufaron. Luego, Laura presentó el testimonio firmado de la señora Remedios, detallando los encuentros secretos de Ricardo y Sofía durante meses. La cara de Arturo se ensombreció. Después, el desfalco financiero, los estados de cuenta de la American Express, las facturas de hoteles, cenas y regalos para Sofía, todo pagado con nuestro dinero. La tensión en la sala era palpable. Continuó con los documentos del préstamo fraudulento, explicando cómo se había falsificado o manipulado mi firma. Finalmente, mencionó, sin dar demasiados detalles para no alertarlo sobre toda nuestra información, el correo de Fernando y la investigación en curso sobre posibles fraudes en Global Solutions que involucraban tanto a Ricardo como a Sofía.
Ricardo intentó interrumpir varias veces, con negaciones cada vez más débiles y desesperadas. Eso es mentira. Son calumnias. Y Javier está obsesionado, me quiere destruir. Su abogado intentaba calmarlo, pero era evidente que no esperaban que tuviéramos un caso tan sólido. Arturo y Pilar también intervinieron, acusándome de ser un manipulador, un vengativo, de querer sacar provecho de la situación. Pilar, con la voz cargada de desprecio, espetó, todo este circo por una canita al aire, por una aventura sin importancia. Qué poca cosa eres, Javier, qué poca hombría tienes para no perdonar una cosa así. Fue en ese momento cuando mi madre, Elena, que había permanecido en un silencio tenso y digno, se levantó. Su voz, aunque temblorosa al principio, ganó fuerza. Cállese la boca, señora Pilar. Usted no tiene ninguna autoridad moral para hablar de hombría ni de nada. Mi hijo es un hombre de bien, un hombre trabajador y leal, no como el sinvergüenza de su hijo, al que ustedes le han solapado todas sus porquerías desde que era un niño. ¿Qué vergüenza me daría ser usted? El silencio que siguió fue sepulcral. Pilar se quedó con la palabra en la boca, lívida. Arturo miraba a mi madre con odio. Acorralado, humillado públicamente por mi madre y enfrentado a la evidencia irrefutable de sus engaños, Ricardo finalmente explotó. Pero no fue una explosión de remordimiento, sino de pura rabia narcisista. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa. Sí, lo hice. ¿Y qué? Gritó, con el rostro desencajado. Estaba harto de ti, Javier. Y harto de tu monotonía, de tus quejas constantes sobre tu trabajo, de tu falta de ambición. Sofía sí es una mujer de verdad, es inteligente, es apasionada, me apoya en mis negocios. El dinero lo necesitaba para invertir, para darnos una vida mejor, pero tú eres tan cerrado, tan mediocre, que nunca lo entenderías. Sus palabras, aunque crueles y llenas de veneno, fueron extrañamente liberadoras para mí. La última pieza del rompecabezas había encajado. Ya no había dudas, ni culpas autoimpuestas. Vi al verdadero Ricardo, al monstruo egoísta que se escondía detrás de la fachada encantadora. Con una calma que ni yo mismo sabía que poseía, lo miré a los ojos y dije, gracias por tu sinceridad, Ricardo. Al menos ahora sé con quién estuve casado realmente todos estos años. Quiero el divorcio. Y no solo eso. Quiero que se investigue a fondo el fraude del préstamo y cualquier otro delito financiero que hayas cometido. No me interesa tu dinero sucio, pero vas a responder ante la ley por tus deudas y tus actos. Arturo intentó amenazar con su ejército de abogados, pero Laura, con una sonrisa gélida, le aseguró que estábamos más que preparados para llevar el caso hasta las últimas consecuencias. La reunión terminó abruptamente. Ricardo y su familia salieron de la sala visiblemente alterados. Yo, en cambio, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. La guerra legal apenas comenzaba, pero la batalla por mi dignidad, esa, sentía que la había ganado. El proceso de divorcio fue tan tormentoso como esperábamos. Ricardo y su familia utilizaron todas las tácticas dilatorias y sucias imaginables para evitar responsabilidades. Hubo momentos de profunda frustración, de querer tirar la toalla. Pero Laura fue una guerrera incansable a mi lado, y el recuerdo de la arrogancia de Ricardo en aquella sala de juntas me daba fuerzas para seguir. La investigación sobre el préstamo fraudulento y los posibles desvíos de fondos en Global Solutions avanzó lentamente, pero avanzó. Sofía, al verse implicada y con pruebas en su contra, perdió su trabajo y enfrentó sus propias batallas legales. Ricardo tuvo que vender propiedades y activos para cubrir parte de las deudas y la compensación que finalmente se acordó en el divorcio. No fue una victoria total, la justicia rara vez lo es, pero hubo consecuencias significativas para él, tanto económicas como para su reputación, que quedó hecha trizas. Mientras los abogados luchaban, yo comencé mi propia reconstrucción. La terapia se volvió mi espacio sagrado, el lugar donde pude desahogar el dolor, la rabia, la traición y empezar a entender las dinámicas tóxicas en las que había estado atrapado. Me apoyé incondicionalmente en Laura, en Carlos y, para mi grata sorpresa, en mi madre, Elena. Nuestra relación, antes tensa por su visión tradicional, se transformó.
Verla defenderme con tanta fiereza ante los padres de Ricardo nos unió de una forma que nunca imaginé. Vendí el departamento que había compartido con Ricardo, demasiados fantasmas habitaban esas paredes. Me mudé a un lugar más pequeño, en una colonia diferente, un lienzo en blanco para mi nueva vida. Adopté un gato negro de un refugio, al que llamé Félix, por aquello de la suerte. Retomé viejas pasiones que había abandonado, volví a pintar acuarelas, algo que no hacía desde la universidad, y los fines de semana me escapaba a hacer senderismo a las afueras de la ciudad. No voy a mentir, hubo días grises, días en los que la sombra de la traición volvía a acechar. Pero poco a poco, fueron más los días luminosos. Un día, Laura me invitó a una pequeña reunión en su casa con algunos amigos suyos. Conocí gente nueva, interesante, sin presiones, sin expectativas. Y me sorprendí a mí mismo riendo a carcajadas, una risa genuina, profunda, que no recordaba haber sentido en años. Hoy, varios meses después de que todo este infierno comenzara, puedo decir que estoy en paz. Trabajo en un nuevo proyecto arquitectónico que me llena de ilusión, un centro cultural comunitario. Estoy más delgado, sí, pero mis ojos tienen un brillo diferente, uno de determinación y serenidad. No estoy buscando activamente el amor, no todavía. Pero estoy abierto a la vida, a lo que venga. Descubrir la infidelidad de mi esposo en aquella playa fue como si un tsunami arrasara mi vida. Pero entre los escombros, encontré algo invaluable, a mí mismo. Aprendí que la persona más importante a la que debes serle fiel es a ti. Y aunque la tormenta fue brutal, hoy puedo decir que la calma que siento, esa no la cambio por nada. A veces, amigos, perderlo todo es la única forma de recuperarte a ti mismo. Y créanme, la paz que encuentras después, vale cada lágrima.